nosotros queremos reiterar que vamos a hacer una revisión cuidadosa, responsable, que no vamos a adelantar nuestra oferta de un cheque en blanco, ni vamos a adelantar respaldo incondicional, ni echar campanas al vuelo con una propuesta de esta naturaleza. Segundo, nosotros consideramos que la reforma hacendaria y el paquete económico tienen que privilegiar el interés general por encima de intereses particulares o de grupo. Por muchos años, quizá décadas, en este país, lamentablemente, la riqueza se ha quedado concentrada en unas cuantas manos. Es del dominio público que no rebasa el 10% la población que por diversas razones se ha beneficiado de la riqueza nacional. Si somos más estrictos en esta referencia, diríamos que solamente el 1.7 de la población del país ha sido privilegiada con ingresos, con apoyos o incentivos fiscales, con las ganancias de las empresas, con el aprovechamiento de bienes de carácter nacional. 1.7, ¿qué significa? Doy la bienvenida y agradezco al diputado Ángel Cedillo, secretario de la comisión, secretario de la mesa directiva, ya te han sido secretario de la comisión, de la compañera Karen Quiroga y del compañero diputado Silvano Blanco de Aquino. De tal manera que si eso lo podemos traducir, no hay justicia en el aprovechamiento y la distribución de la riqueza si solamente 1.700.000 o 2 millones de mexicanos concentran los beneficios de la riqueza nacional, mientras cerca de 115 millones se quedan excluidos de estos beneficios y en esa cifra de más de 100 millones de mexicanos se ubican 60 millones de mexicanos en la pobreza y en la pobreza extrema. Esta distribución de la riqueza, por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo, lo hemos dicho reiteradamente, rechazamos que esa siga siendo la dinámica para el desarrollo del país o que esa sea la decisión central de la elaboración y diseño de las políticas públicas y de la llamada justicia contributiva y de la justicia distributiva. No podemos seguir en la lógica de los privilegios de unos cuantos que son los que más tienen, sacrificando la inmensa mayoría de la población que siguen siendo los que menos tienen. No nos debería de alegrar en absoluto, y lo digo con mucho respeto, que México tenga hoy el hombre más rico del planeta, mientras tenemos 60 millones, están hablando mucho acá a mi derecha, mientras tenemos 60 millones de mexicanas y mexicanos en la pobreza. No es posible, es una vergüenza para un país como el nuestro, con tanta riqueza, que sigamos manteniendo el nivel de desigualdad. Creo que ocupamos como el 8º lugar en el mundo de los países con mayor desigualdad. Eso es inaceptable para el grupo parlamentario del PRD. También queremos dejar establecido que, jóvenes, traen muchos temas los de la derecha, también queremos dejar establecido que no compartimos, y ese es un asunto interno, el método con el que se pretende o se ha iniciado ya la revisión de todo este paquete. Iniciar forzando los tiempos, medio clandestinas las convocatorias, construyendo mayorías mecánicas. Dicen
algunos compañeros atropellando, planchando el resto, perdón por el término, el resto de los integrantes de la comisión, de las fuerzas que no compartimos este método y que no es posible que esa sea la dinámica con la que trabaje la Comisión de Hacienda, fundamentalmente, que es la comisión central para el debate de estos temas. Nosotros, por el contrario, hemos establecido una ruta que implica una serie de reuniones, para empezar un foro que tendremos el lunes, en donde vendrán los especialistas con quienes hemos establecido una relación de trabajo y de acompañamiento, un grupo de especialistas que son académicos de la Universidad Nacional, académicos investigadores de la Universidad Nacional. Destaco algunos nombres de ellos: el doctor David Ibarra Muñoz, Carlos Tello, Rolando Cordera, Ciro Murayama, Enrique Provencio y una lista adicional que forman parte del llamado Grupo de Nuevo Desarrollo de la UNAM. Es un grupo reconocido, respetado, que han iniciado la revisión de este paquete y que están aportándonos elementos muy importantes de manera muy objetiva, porque lo que estamos buscando no es que nos den por nuestro lado, no es que fortalezcan posturas individuales, sino que sea un trabajo profesional, con conocimiento, que permita un análisis objetivo de lo que aquí estamos revisando. Por eso, lo importante de la participación de los especialistas, para quitarle en la parte que no deba de ir la postura ideológica y más bien el análisis objetivo. También se están integrando los grupos de trabajo al interior de nuestra fracción parlamentaria, que como lo han hecho en otros temas, habrán de profundizar de manera responsable y a la profundidad que se requiere para tener conclusiones y finalmente trazar la ruta de nuestro grupo. La postura también que vamos a asumir como grupo parlamentario se basa y se sustenta en la plataforma programática de nuestro partido del PRD. No nos vamos a apartar de ello, porque lo que ahí está plasmado es el resumen de una lucha histórica de décadas que recoge desde el nacimiento el Partido de la Revolución Democrática y que habrá de ser esta nuestra guía para la discusión y la postura de nuestro grupo. En algunos temas destaco que no estamos de acuerdo con que haya opacidad, que haya discrecionalidad, que haya centralismo, porque en muchos casos regresamos al centralismo. La solución que ha encontrado, no ahora, sino en las últimas administraciones, es que deben de regresar las decisiones al centro. Como hay dificultades en los estados, hay que regresarlo al centro. Esa es una decisión que, si bien puede tener argumentos por razones ampliamente conocidas, también es un riesgo hacia un centralismo que no le ayuda al desarrollo nacional, a sus regiones, a sus estados, y que se contradice el espíritu federalista que establece la propia Constitución. Por eso habremos de ser muy cuidadosos en el tema relacionado con la transparencia, porque creo que adolece la propuesta que conocemos de un estricto mecanismo de transparencia, rendición de cuentas y información tanto al Congreso, pero a la población en general. De lo primero que hemos revisado, y quiero destacarlo, de lo primero que hemos revisado en los documentos que tenemos y que han hecho el esfuerzo nuestros compañeros ya desde un inicio, destaco por la importancia que tiene, que no se grave con IVA a medicinas y alimentos bajo la justificación de una recaudación inmediata, pero que evidentemente impactaría de manera muy negativa en los ingresos de las familias más necesitadas. Destaco eso, porque podemos tener diferencias
que las hay de fondo con la propuesta, pero este tema en particular es un logro de la izquierda, es un logro nuestro, que vamos a seguir defendiendo la economía de las clases más desprotegidas y, por supuesto, este en particular está claro que no resuelve el problema recaudatorio y que sí lastima a los más necesitados. Que se incluya gravar las transacciones bursátiles, es decir, la bolsa, también es un logro nuestro porque ha sido una demanda añeja de que las operaciones bursátiles se graben. Está propuesto de que se graben con el 10%. Nosotros vamos a insistir en que el porcentaje de gravamen de estas operaciones llegue por lo menos al 15%. Esa también la destaco porque es una propuesta que nosotros, una bandera que nosotros hemos defendido. También destacamos que por fin se nos haga caso y se inicie la eliminación de privilegios a través de mecanismos como los regímenes especiales, destacando la consolidación fiscal. Esa ha sido una demanda nuestra. Ustedes recordarán que hace algunos años incluso se intentó hacer y que un sector pudiente del país echó para atrás, se movilizó para que esto no sucediera. Destacamos que se inicie. Tampoco podemos decir que esto resolverá o que es una solución de fondo a los problemas de inequidad contributiva que tiene el país. También destacamos que haya o que incluya la propuesta la inclusión de déficit, de eliminar el mito de que una economía con finanzas sanas es aquella que tiene déficit cero. Nosotros consideramos que no, que por primera vez en una propuesta de esta naturaleza se rompe con esta ortodoxia de que tiene que haber déficit cero y que rompe con una lógica internacional de los llamados consensos de Washington, en que lo importante es mantener el equilibrio macroeconómico, finanzas sanas, déficit cero, mientras que millones de mexicanos se debaten entre el hambre, el desempleo y la pobreza en general. También destaco en esta parte de la propuesta que se considere también, porque es un logro nuestro y que ha sido exitoso en los gobiernos que ha encabezado el PRD, particularmente el Distrito Federal, la pensión universal para los adultos mayores de 65 años, que se incluya una añeja demanda, y ayer nos daban un dato que hoy destaco, que desde los años 80 los partidos de izquierda, particularmente el PMS, planteaba el seguro del desempleo, que hoy se incluye en la propuesta. Por eso consideramos importante destacarlo, que venga incluido en la propuesta el seguro contra el desempleo. También que se incorpore la propuesta de la cobertura universal de acceso a los servicios de salud. Que en el ramo de la parte impositiva se haya eliminado el IETO como una doble contribución, sobre todo por lo que afecta a los pequeños y medianos empresarios. Que se haya retirado también el IDE, que inicialmente empezó como un mecanismo de control, como un impuesto de control, y acabó siendo un impuesto recaudatorio. Y así podría señalar una serie de puntos que no abundo sobre ellos, pero que sí destaco, que son muy importantes para nosotros porque han sido banderas nuestras y que no vamos a renunciar. Hay cosas seguramente del contenido que requieren ver la letra chica, lo vamos a hacer. Y cito algunos ejemplos. El caso de las rentas y las hipotecas, que está considerado la aplicación del IVA en ello. Nosotros lo vamos a revisar con cuidado, porque también consideramos, y destaco también esto, que la propuesta en general es progresiva y que busca gravar más a los que más tienen. En el caso de hipotecas y rentas, no se puede tratar igual a desiguales. No es lo mismo que una familia tenga
una casa, un departamento y que lo rente para vivir y que de eso subsista, a las rentas que hay en las lomas, en el Pedregal, o aquellos que tienen edificios con departamentos de lujo que no pueden ser tratados iguales. Lo mismo también en el tema de las colegiaturas, que hay una campaña muy fuerte diciendo que eso ataca la educación. Nosotros, sin adelantar juicios, diríamos, que esta medida solamente toca el 9.4 de padres de familia que tienen hijos en la escuela, pero que lo habremos de revisar, porque todavía en ese 9.4 hay una franja de padres de familia que deciden tener a sus hijos por necesidad, por cercanía, por una serie de factores y que tienen un salario menor. Tampoco se les puede gravar igual, pero hay quienes tienen de sobra, pagan educación privada y no podemos otra vez tratar igual a desiguales. Aquí agregaría algo, en el caso de las colegiaturas está perfectamente identificado cuánto le cuesta a una escuela pública la enseñanza de las niñas y los niños. No adelanto que esa sea la conclusión, pero bien podría pensarse en que ese monto que cuesta sea, ahorita me dicen los economistas el término correcto, pero que se pueda eliminar del gravamen. A ver si me explico. Pues, que sea la base, es decir, si mantener un niño en una escuela pública le cuesta al Estado 5,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos, esa será la base y sobre esa base ese segmento debe de quedar fuera del gravamen. Por supuesto que eso también lo tenemos identificado. El otro, el tema del impuesto sobre la renta, que dicen que los que ganan a partir de 500,000 pesos, el impuesto será progresivo y entonces tendrán que contribuir con el 32% de ISR. Nosotros consideramos que esa cantidad debe de ampliarse, debe de ser más alta la cantidad que empezar a pagar gradualmente, porque hay un profesionista que gana 40, 50,000 pesos, pues no lo pueden someter ya a un castigo impositivo, pero no podemos permitir que hay quienes ganan 10 o 15 millones por minuto y que sigan pagando igual que lo que paga un empleado, un trabajador, un profesionista por su cuenta. Eso es una injusticia total. El otro asunto que destaco, en el caso del sector primario, nosotros vamos a plantear que se cuide a los pequeños y medianos productores, porque hoy al amparo de esta medida, las grandes empresas ahí se cuelan aduciendo que están en el sector primario. Y entonces tenemos empresas muy grandes transnacionales que evaden una buena parte de los impuestos que deberían de pagar. Y tampoco se puede cobrar lo mismo a un productor campesino que tiene 3 hectáreas o 4, que lo mismo que a Monsanto o a Herdes o a Bachoco o a Del Monte o a Bimbo. O sea, no se puede otra vez tratar igual a desiguales, que es lo que siempre ha sucedido lamentablemente en el país. Concluyo porque son muchos los ejemplos que podríamos referir, pero solamente diría que sin adelantar, ni echar campanas al vuelo, ni ponerle flores a la propuesta, nos parece que recoge propuestas nuestras y que el resto, incluidas estas más bien, no lo vamos a votar en automático, no va a ser, decía al principio, un cheque en blanco, sino que será debidamente revisada. Concluyo con un tema complejo. No vamos a permitir que nos pasen una bola baja con el tema de la reforma energética, porque hay una parte de la propuesta que considera modificar el régimen fiscal de Pemex. Eso no vamos a permitir que se mezcle y deberá ser revisada con todo el cuidado, todo el profesionalismo, para que las cosas se separen perfectamente bien. Que ese sería uno de los temas que a nosotros, por supuesto, nos preocupan. De tal manera que, dicho esto, yo ahí le dejo por si mis compañeros quieren agregar más o alguna pregunta, que ellos tienen más elementos para hacerlo.
exigir transparencia, fortalecimiento del federalismo, atención. Hay un asunto que agrego. Si el pago de la nómina se va a regresar al centro, del caso de los maestros, que quede perfectamente claro el mecanismo y las implicaciones. Si las medicinas ahora ya no las van a comprar los estados, por todas las razones que se argumenten, y la compra la federación, que eso no afecte los recursos destinados para atender el sector salud y que de esta manera no se lastime a las entidades federativas con esta medida. Creo que son los temas fundamentales, pero es muy importante precisarlos porque hay una campaña de quienes dicen que esta medida golpea severamente a la clase media. Me sorprende que ese discurso de protección a la clase media sea encabezado por el Consejo Coordinador Empresarial y que tenga eco en algunas fracciones parlamentarias que retoman esta preocupación. Es natural que cuando alguien tiene que pagar, no le gusta. Y hay quienes por décadas han evitado pagar y que hoy que hay una propuesta que consideramos en una buena medida ataca estos privilegios, es lógico que se desplieguen campañas como estas, aduciendo que la clase media será severamente afectada. Aquí sería bueno que con las cifras, con los datos, quienes se oponen a ello, digan con exactitud y que no confundan, porque nosotros sí vamos a defender a la clase media, a los trabajadores, pero con propuestas muy concretas, no con un claro sesgo de seguir cuidando y manteniendo privilegios que han hecho de este país uno de los más desiguales de la tierra. Gracias.